Muy buenos días, feliz sábado. Dile a la persona que está ahí al lado tuyo, feliz sábado, que no importa que nuestras iglesias estén cerradas, donde estemos dos o tres, es allí donde está la iglesia del Señor. Qué gusto que nos da la oportunidad de poder entrar allí una vez más a su hogar, a su sala para impartir este mensaje con cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Estamos en nuestro segundo episodio en esta serie de Efesios, donde estamos encontrando nuestra identidad. ¿Quién somos en realidad? ¿Qué es lo que el mundo dice que somos? ¿Qué es lo que mi familia dice que somos? Pero más importante, ¿qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios dice que somos? Y hoy vamos a estar estudiando acerca del tema o del concepto de la unidad. Unidad en medio de la crisis. Así que antes de abrir la palabra de Dios, te invito a que tengamos una palabra de oración. Bondadoso Padre, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Que yo solamente pueda ser un clavo en una pared y que allí usted pueda colgar una foto de Jesús para que Jesús y solamente Jesús pueda ser enaltecido y solamente Jesús pueda darnos la unidad que como pueblo necesitamos, la unidad que como iglesia necesitamos. Porque usted es grande y porque para siempre es su misericordia, habla que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice, amén. Ahí donde quiera que usted esté, si todavía está acostado porque es sábado y está descansando como el mandamiento lo dice, o si está en la sala mirándolo en la tele, le invito a que usted abra en su Biblia Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 11, y si no, puede acompañarnos a través de la pantalla. La palabra de Dios dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, que somos todos nosotros, todos los que no somos judíos, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Efesios, está diciendo de que desde aquel tiempo había una división, los judíos con los gentiles, y la causa principal o la mayor causa por la división era la circuncisión, que era que al octavo día al bebé varón le cortaban el exceso de su parte más íntima, aquella carne, aquella piel, para uh, prevenir infecciones o enfermedades y por motivos de higiene. Pablo toma este concepto de circuncisión y lo transforma en algo espiritual y dice que ahora nosotros los gentiles necesitamos ser circuncidados, pero de nuestro corazón, que debemos de tomar y cortar ese exceso de orgullo que muchos de nosotros tenemos, de circuncidar ese exceso de prepotencia que muchos de nosotros tenemos. Es lo que Pablo está diciendo en este versículo, de que tenemos que ser circuncidados, no literalmente, sino ser circuncidados de nuestros corazones. ¿Y no será que en esta mañana, después de levantarte de tu cama, el mensaje para ti es de que Dios quiere que seas circuncidado de tu corazón? Es la circuncisión a la cual Dios le importa más. Los judíos y los gentiles estaban tan divididos que fíjate nada más, los judíos decían que los gentiles solamente habían nacido para quemarse en el infierno. Y a veces tú vas a la iglesia y sientes esa sensación de que alguien te mira feo, de que alguien te habla feo y pareciera de que esa persona quisiera que te quemaras en el infierno. Así que dile a la persona que está al lado, yo quiero que vayas al cielo y no que te quemes en el infierno. Esa es la circuncisión verdadera, que Dios quiere que nos unamos como pueblo. Los judíos decían que si una mujer estaba dando a luz, ni siquiera podían ayudarla porque estaba trayendo al mundo a un gentil. Tanta era la división de que yo creo que es importante hablar de la unidad en medio de la crisis. Hicieron una encuesta y le preguntaron a más de 19,000 personas si pensaban que su país, en diferentes países, si su país estaba dividido. En primer lugar, pasó Serbia con el 96%, donde ellos decían que su país era dividido. En segundo lugar quedó Argentina con 92. En tercer lugar quedó Perú y Chile con 90. En cuarto lugar quedó Italia con 89, en último lugar quedó Estados Unidos con 84% y de ahí abajo muchos países que pensaban que estaban divididos. La división es algo que
se esparce por todo el mundo, no solamente en los países, sino también en la historia. Cuando vemos a la historia, Caín y Abel divididos, Abraham y Lot divididos, Absalón y su padre David divididos, Nehemías y Sanballat divididos. Pareciera que vivimos en un mundo donde el ser humano lo que más le atrae es ser o estar divididos. Y la pregunta que yo quiero que usted se hiciera en esta mañana es, hablando de la unidad, ¿cómo trabaja el enemigo de las almas? ¿Por qué tiene tanto éxito en hacernos sentir fracasados? Nos hace sentir de que no valemos nada, nos hace sentir de que no somos valiosos. Por eso Pablo a otra iglesia, la iglesia de Corintios, le dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si usted quiere entender cómo trabaja Satanás, tiene que saber cuáles son sus maquinaciones, cuáles son los métodos que él utiliza. Y uno de los métodos que él utiliza, aparte de frialdad, aparte de chisme, aparte de andar por allá, después de andar por acá y hacer esto y hacer lo otro, Satanás utiliza la división. Mientras el pueblo de Dios esté fragmentado y no nos unamos, Satanás sigue siendo exitoso. Por eso Pablo dice, es necesario de que como pueblo, que como familia usted sepa cómo trabaja Satanás. Si hay alguna forma en que el enemigo ama atacar a la iglesia es a través de la división. Si hay alguna forma en cómo Satanás ama atacar a la familia es a través de la división. Si hay una forma en la cual Satanás ama atacar a los matrimonios es a través de la división. Conflicto de los siglos, página 510, párrafo 3 dice, siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en busca de alguna falta en el carácter de los demás. Cuando usted busca santidad o cuando una persona se está acercando a Dios, el espíritu de profecía dice que debemos de seguir buscando esa verdad, de seguir buscando esa pasión por Jesús, de seguir buscando esa experiencia con Cristo Jesús. Pero a muchos de nosotros se nos olvida y en vez de seguir buscando esa verdad, empezamos a mirar las faltas de los demás. Y no sé si te ha pasado a ti donde te encuentras con una persona y te apunta lo que tú hiciste en el pasado. Y te dice que tú hiciste esto y de que tú hiciste lo otro. Y aunque pudiese ser verdad que tú lo hiciste, en vez de hacer eso, una persona que busca ser unida, una persona que busca ser como Jesús, no apunta a las faltas, sino te apunta al que tiene perdón de las faltas. Puede parecer que hoy estamos más divididos que nunca. Estamos divididos religiosamente, estamos divididos socialmente, económicamente, políticamente, emocionalmente y obviamente esta división llega a nuestras iglesias. Y el punto el cual yo quiero enfatizar en esta mañana es que cuando una iglesia camina en unidad, podemos cambiar al mundo. Cuando una familia camina en unidad, podemos cambiar al mundo. Y es lo que Jesús está haciendo aquí en el versículo 11 de Efesios capítulo 2. Está destruyendo murallas. Dice que antes había judíos y gentiles, pero Dios dice que solamente hay una circuncisión. La palabra de Dios dice que Dios desea la circuncisión de nuestro corazón. En el versículo 12, la palabra de Dios sigue diciendo, en aquel tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y sin un mundo. En aquel tiempo estabas sin Cristo. Acuérdate cuando estabas en Cristo, cuando te ibas a los bailes, cuando hablabas como si no tuvieses a Cristo, cuando no respetabas el santo sábado porque estabas en Cristo, cuando no te importaba lo que Dios y su palabra decía porque estabas en Cristo. Pablo está diciendo que en aquel tiempo estabas sin vida, estabas sin propósito, estabas sin un plan, sin una meta. Y si hoy, en esta mañana, usted que me escucha no está entregado a Cristo, usted no puede tener vida, porque la Biblia dice que Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted no tiene a Cristo en esta mañana, posiblemente no tiene propósito a su vida, porque Cristo es el que le da propósito a la vida. Si usted no tiene a Cristo en su vida, posiblemente usted no puede vivir con plenitud sus años de vida, porque Cristo es el que da esa plenitud.
Por eso Pablo les está diciendo, en aquel tiempo estabas sin Cristo. La pregunta para ti en esta mañana, vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia, ¿está Cristo en tu vida? En el versículo 13, Pablo les recuerda de que antes estaban sin Cristo. ¿Y cómo empieza el versículo 13? Me encanta, lo que más me gustó mientras preparaba ese mensaje, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hace que no haya ni judío ni gentil, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer. Hace que el acceso a Dios sea para todos. La muralla que estaba dividiendo a todos los seres humanos es derrumbada y en Cristo Jesús Dios une al mundo. Lo que está diciendo Pablo es que en otro tiempo no eras del pueblo de Dios, pero en Cristo tienes vida. En otro tiempo no eras del pueblo de Dios, pero en Cristo tienes ahora una promesa. En otro tiempo no eras del pueblo de Dios, pero en Cristo tienes a un Dios que trabaja en tu circunstancia. Que en otro tiempo no eras del pueblo de Dios, pero en Cristo tienes dominio sobre la depresión. Que en otro tiempo no pertenecías al pueblo de Dios, pero en Cristo tienes potestad sobre la frialdad y el desánimo. Que en otro tiempo no pertenecías al pueblo de Dios, pero en Cristo tienes mando sobre tu chisme. Que en otro tiempo no pertenecías al pueblo de Dios, pero en Cristo puedes gobernar tu adicción. Que en otro tiempo no pertenecías al pueblo de Dios, pero en Cristo puedes ir, dormir tranquilo, sabiendo que Dios Jehová te pastoreará, que Jehová tu Dios cuidará de ti, porque en Cristo ahora tú tienes acceso al Padre. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios, de que cuando estamos unidos, entonces la iglesia puede cambiar al mundo. Que ahora en Cristo, tú y yo, por su sangre, podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial. Y en el versículo 14, Pablo sigue expandiendo este tema de la unidad que es necesario para tu familia, que es necesario para tu iglesia. Y él dice, porque Él es nuestra paz, en el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si pones atención en el versículo 14 dice que Dios no te da paz. El versículo 14 dice que Dios no te envía paz. El versículo dice que Él es tu paz. Que cuando pasas por el fuego no te vas a ahogar porque Él es tu paz. Que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar porque Él es tu paz. Que cuando pases por el fuego no te vas a quemar porque Él es tu paz. Que cuando la crisis está en medio de ti, Él está contigo, en medio de allí, porque Él es tu paz. Que cuando te han dejado por otro o por otra, Él está allí en medio contigo, porque Él es tu paz. Porque cuando se te muere alguien y pasas por dolor y Cristo sufre como tú sufres, Él está en medio contigo, porque Él es tu paz. Que cuando te despiden del trabajo, Él está allí en medio contigo porque Él es tu paz. Es lo que el versículo 14 está diciendo. Cristo es tu paz. Que cuando eres diagnosticado con cáncer, Él es tu paz. Que cuando te han sido infiel, Él es tu paz. Cuando tu hijo se va de tu casa y tienes ansiedad, Él es tu paz. Cuando tu hijo o tu hija ha estado de novio con alguien que no es de tu misma creencia, Dios te dice, yo soy tu paz. Cuando no te aceptan en la universidad, Dios dice, yo soy tu paz. Cuando la iglesia está llena de problemas, Dios dice, yo soy tu paz. Cuando has pasado por algo y nadie más sabe, solamente tú, Dios te dice, si confiesas tu pecado conmigo, yo soy tu paz. Cristo en esta mañana, a través de Efesios 2:14, te dice de que Él es tu paz. En medio de todos sus obstáculos, Dios no te da paz, Él es tu paz. Quiero que esta frase influencie tu lunes, que esta parte pueda tener efecto durante la semana. En medio de tus obstáculos, Dios no me da paz, Él es mi paz. Eso significa que personalmente, de una manera que tal vez tú y yo no podamos entender, Jesús viene y personalmente hace que sientas su presencia.
en tu vida. ¿Quieres sentir la presencia de Dios en tu vida? Únete a la familia de Dios. Porque cuando la iglesia de Dios está unida, entonces la iglesia puede cambiar al mundo. Cuando tu familia está unida, entonces tu familia puede cambiar a tu iglesia. Jesús nos une a la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor. La Biblia dice que Jesús es nuestra piedra angular, otra palabra que Jesús es nuestra fundación, y en esa fundación se une el resto del edificio. En esa fundación se une judío y gentil. En esa fundación se unen todas las cargas del mundo, todas las personalidades del mundo, todos los problemas del mundo se unen en esa fundación que es Cristo. Nadie es más, nadie es menos. En la fundación de Cristo no hay pastores, no hay hermanos. En la fundación de Cristo no hay ancianos y no hay diáconos. En la fundación de Cristo todos somos iguales, porque Cristo promueve la unidad en el pueblo de Dios. En esa fundación se unen los pecadores y los santos. Hay una historia de un señor que quería reparar su casa y llama a un albañil, llama a una persona que trabaja en construcción para que pueda componer en esa unión en la pared y el techo. Había una rajadura, una fisura en la cual este señor quería, obviamente, que no se mirara. Así que llama a este albañil y le dice que si por favor se la puede reparar. El albañil viene, se la repara. Pasan 2 semanas y se vuelve a ver esa rajadura o esa fisura. Vuelve a llamar al mismo albañil y le dice, qué raro, muy bien. Y la vuelve a reparar y pasan 2 semanas y todavía se ve esta rajadura. Se vuelve a mirar esta fisura. Así de que él llama a otro albañil porque pensaba que tal vez el albañil primero no estaba haciendo un buen trabajo. Y llama al segundo albañil y viene y mira esa rajadura entre el techo y la pared, ¿no? Y este albañil se le queda mirando, empieza a pensar y dice, Señor, usted no tiene un problema con la rajadura, usted tiene un problema con algo más. El Señor le dice, obviamente, yo miro la rajadura, tú estás mirando esta fisura, es obvio que está ahí la fisura es mi problema. El albañil le dice, no, yo no estoy diciendo de que usted no tiene una fisura porque ahí está, le estoy diciendo de que su problema no es con la fisura, con esa rajada que se mira ahí. Su problema es un poco más profundo. Su problema es con la fundación. Y muchos de nosotros tenemos muchas fisuras, muchas rajaduras en nuestra vida porque estamos solamente cubriendo lo que se mira en la superficie, pero no estamos yendo en lo profundo a nuestra fundación. Quizá en esta mañana usted ha estado construyendo en una fundación de arena. Tal vez usted está construyendo en una fundación que no es estable. Y la vida pasa y ya no son rajaduras, ya no son fisuras, ahora son hoyos, ahora son agujeros grandes, porque la fundación no está bien, porque has estado construyendo en una fundación que no es sólida. En esta mañana te quiero decir de que Cristo se aseguró de que en Él puedas tener una fundación sólida como una roca. Y si tú construyes sobre la roca que es Cristo en tu vida, cuando haya fisuras, que sí las va a haber porque tienes una fundación sólida, nada te va a poder derrumbar y vas a ser más que vencedor porque la sangre de Cristo es tu fundación, porque nadie te va a poder a dañar tus sentimientos porque Cristo es tu fundación y nadie te va a poner abajo, nadie va a afectar tus emociones porque Cristo es tu fundación. Es lo que Pablo le está diciendo a los efesios. Si ustedes construyen en la fundación que es Cristo y si ustedes se unen a los profetas, en otras palabras, Dios me está dando la oportunidad a mí de ser parte de Abraham, de Moisés, del rey David y estar bajo ese mismo edificio y ser colaborador del Señor Jesús. Jesús dice, sí, porque en mi fundación se une
toda la raza humana, porque mi sangre cubre a todos los que son pecadores. Y en esta mañana, si tú eres un pecador, tú tienes un lugar en esa fundación. Tú tienes un lugar en esa unidad que Cristo promueve. Porque cuando la iglesia está unida, entonces cambiamos al mundo. Cuando tu familia está unida, entonces tu familia puede cambiar a la iglesia. Cuando entendemos de que Cristo es nuestra fundación, entendemos que nos tenemos que unir a la causa de Dios, que no se trata acerca de mi reino, se trata acerca del reino de Dios, que no se trata acerca de lo que yo quiero, sino que se trata acerca de lo que yo necesito, de que Dios no te va a dar lo que tú quieres, Dios te da lo que tu alma necesita. A Dios le importa más satisfacer las necesidades de tu alma. No se trata de tus caprichos, se trata de la santidad de Dios. No se trata de tu opinión o de mi opinión, sino de lo que es mejor para el pueblo de Dios. Porque cuando vives bajo estos códigos de vida, te vuelves parte de la piedra o de la fundación que es Cristo. Y algo que he aprendido es de que al diablo no le importa que estemos juntos físicamente, si emocionalmente y espiritualmente estamos separados. Al diablo le importa cuando estamos unidos espiritualmente, cuando tenemos una imagen correcta de Dios, de que es un Dios que va a perdonar tus faltas y un Dios que quiere que vivas en santidad. Al diablo le preocupa cuando su iglesia está unida financieramente, que no le robamos a los demás, que no le robamos a otros, y principalmente que no le robamos a Dios devolviéndole lo que pertenece. Es allí cuando el diablo se empieza a preocupar. Al diablo le importa cuando estamos en la misma nota sexualmente, donde esposos son fieles a las esposas y las esposas son fieles a sus esposos. Es allí cuando el diablo se empieza a predicar, a preocupar. Cuando el diablo mira de que su iglesia se une espiritualmente, se une financieramente y se une en una forma en la cual el mundo no puede entender, es allí donde las puertas del infierno tiemblan, donde el diablo se estremece, donde el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia de Dios y donde la iglesia puede empezar a experimentar los milagros que Dios quiere que tú y yo experimentamos. Es tiempo de que la iglesia se una, porque cuando la iglesia se une, entonces podemos cambiar al mundo. En Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13, usted lo puede leer en su Biblia. Pero el versículo 1 dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Algo bien interesante pasa aquí, en el cual Pablo está en la cárcel por ayudar a un gentil. En el mundo de los judíos, en el mundo bíblico, en el mundo antiguo, el templo estaba dividido con murallas y si usted no era judío, usted no podía pasar a cierta parte del templo. En Hechos capítulo 21, versículo 29, nos relata la historia de que Pablo trae a un gentil al templo, donde los judíos, donde era prohibido un gentil pudiese entrar. Versículo 29 dice, Hechos 21, versículo 29, porque antes habían visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Dios está utilizando a Pablo para que no haya judío o gentil, para que todos sean uno, porque en la unidad está la fuerza del pueblo de Dios. Y a través de este relato tú y yo podemos aprender de que a Pablo lo meten en la cárcel porque había metido a un gentil en el templo. Y usted puede seguir leyendo los versículos más adelante. Si yo se lo tradujera a usted en algo que pudiésemos entender mejor, a Pablo lo llevaron a la junta de iglesia porque trajo a un drogadicto a la iglesia. A Pablo lo llevaron a la junta directiva porque no siguió el formato de la iglesia.
A Pablo lo llevaron a junta de ancianos porque había traído prostitutas a la iglesia. A Pablo lo llevaron a la junta de iglesia porque no pasó con corbata a la plataforma. A Pablo le llamaron la atención en la iglesia porque había traído a alguien que los hacía sentir incómodos. Literalmente es lo que la Biblia está diciendo, donde Pablo quiere traer a alguien, los cuales los judíos piensan que no tiene acceso al Padre. Y Pablo dice, no, Jesús ha derrumbado las murallas que hay de intermedias. Jesús ha unido a todos los seres humanos bajo su sangre preciosa. Y Él trae a un gentil a la iglesia, al templo. Y la reacción es de que los judíos, los fariseos, lo meten a la cárcel. Me pregunto yo, ¿no será que estamos poniendo a personas en la cárcel? Y así como los fariseos pusieron a Pablo en una cárcel literal por traer a un gentil al templo. ¿No será de que a veces nos da miedo cuando personas quieren unirse a Dios, pero decimos, no estás listo? O decimos, no has estudiado en realidad las doctrinas de la iglesia. O no sabes todavía o no estás listo para entregarte a Dios. Y a veces ponemos a personas en prisiones espirituales, ponemos a personas en prisiones emocionales, así como hicieron con Pablo. No estoy diciendo que nos volvamos en un libertinaje, estoy diciendo que nos volvamos y cumplamos la ley de Dios, que es una ley de misericordia, una ley de justicia y una ley en la cual debemos de amar a los demás e introducirlos a Jesús. El impactante misterio del Evangelio es que los gentiles ahora son el pueblo de Dios y herederos de la promesa de Dios junto con los judíos. Que ahora este Evangelio que se predica no solamente es para los adventistas, es para que otras personas también puedan conocer a este mensaje adventista. De que nuestras iglesias puedan estar abiertas y nos podamos unir con un mismo sentir, con un mismo ánimo, con un mismo espíritu y podamos unirnos al reino de Dios. Porque recuerda, no se trata de mi reino, se trata del reino de Dios. Porque cuando la iglesia está unida, entonces cambiamos al mundo. Te estás uniendo a tu iglesia. Estás apoyando a tu iglesia. Estás apoyando a tu pastor. Estás apoyando a tu conferencia. Estás apoyando a tus líderes. Estás apoyando a Cristo de que este mensaje vaya y se predique por todas las naciones, cada tribu, lengua y nación. Ese impactante misterio ahora se traslada a todos aquellos que se sienten excluidos y rechazados. Si en esta mañana tú te sientes excluido, si en esta mañana tú te sientes rechazado, tengo buenas noticias para ti. Si tu esposo te rechaza, si tu esposa te rechaza, si tu familia te rechaza, la Biblia enseña en el libro de Efesios de que en la unidad Cristo te incluye a ti. De que en su fundación Cristo te une a ti. De que bajo la sombra de la cruz Cristo te incluye a ti. Ya no hay necesidad de que te sientas rechazado, de que te sientas decepcionado, porque la sangre de Jesús tiene poder de unirte a su gran amor. Y es lo que Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, en realidad está diciendo. Que cuando la iglesia está unida, entonces puede demostrar al mundo el amor de Dios. Efesios 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, no importa cuál es tu apellido, la Biblia enseña de que tú eres parte de la familia. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿No será que a través de este mensaje Dios le está diciendo a la iglesia de Montalva: tienes que ser llena de la plenitud de Dios? ¿Será que a través de este mensaje Dios le está diciendo a la iglesia de Jacksonville: tienes que ser llena de la plenitud de Dios? Y utilizar esos talentos que Dios nos ha dado para que otras personas se puedan unir a la fundación que es Cristo. ¿No será que Dios le está diciendo a la iglesia de Palestine: es tiempo de que se unan y sean parte y sean llenos de la plenitud de Dios, para que podamos ser una luz en medio de esta oscuridad? Cuando usted entiende de que cuando la iglesia está unida, entonces cambiamos al mundo, podemos empezar a entender que el amor de Dios traspasa y trasciende todas nuestras limitaciones, todo nuestro conocimiento. Cuando entendemos de que el amor de Cristo hace que las iglesias y los hermanos vengan con un mismo unánime, entonces podemos cambiar a nuestra comunidad. El amor de Dios es algo que no podemos comprender. Cualquier persona tiene acceso al amor de Dios. Cualquier persona puede tener acceso al Padre. Así que si usted en esta mañana o en esta tarde o cuando usted esté mirando este video, Dios le está diciendo de que si usted se une a la familia de Dios, usted tiene acceso a la protección de Dios. Usted tiene acceso a la bendición de Dios. Su familia tiene acceso a la plenitud de Dios. Conflicto de los siglos, página 520. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. Si usted se siente débil, pero si usted está en Jesús, usted puede más que todas las huestes de las tinieblas. Si usted se siente que no es suficiente, pero usted está en Jesús, usted puede más que todas las huestes de las tinieblas. Si usted siente que ha cometido un error muy grande, pero usted permanece en Jesús, usted es y puede más que las huestes de las tinieblas. El punto es de que usted tiene que estar en unidad con el pueblo de Dios, ser uno con Dios. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya pasado, si usted permanece en Jesús, usted puede más que todas las huestes de las tinieblas. El amor de Dios no solamente es limitado para algunas personas, es ilimitado para todo aquel que crea en Él, puede tener vida eterna. Porque cuando la iglesia camina en unidad, cambiamos al mundo. Eso es lo que quiero que usted se recuerde. Unidad. Efesios 3, 29 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de lo que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando usted entiende de que la unidad es el poder que tiene que actuar en nosotros, entonces la iglesia puede estar unida. ¿No será que en esta mañana Dios te está diciendo de que tienes que unirte al mensaje y al movimiento de Dios? ¿No será que en esta mañana Dios te está diciendo que tu familia tiene que estar unida? Que en esta mañana Dios te está diciendo que tienes que estar unido con Él. ¿Estás puesto a pensar qué podría lograr Dios a través de su iglesia si todos estuviésemos unidos trabajando juntos? Y me pregunto yo, ¿qué pudiese Dios hacer si en realidad como su pueblo, como su gente adventista que somos, nos uniésemos a trabajar juntos? ¿Será que estamos soñando pequeño?
Según Pablo, Dios puede trabajar a través de nosotros para hacer más de lo que pedimos o podemos imaginar. Porque una vez más, cuando la iglesia camina en unidad, cambiamos al mundo. La iglesia no es un lugar al que tú vayas, la iglesia es un pueblo unido en fe con un propósito en Jesús. Y en esta mañana Dios te está haciendo un llamado. Dios te está diciendo de que tienes que unirte a su pueblo. Dios te dice de que es tiempo de que andes de aquí para allá. Dios te está diciendo de que si en verdad queremos que este movimiento alcance a nuestros vecinos, si este movimiento queremos que alcance a aquellas personas que trabajan con nosotros, tenemos que trabajar juntos. Marcos 3:35 dice, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá sostenerse en pie. No podemos sostenernos en pie si no estamos juntos. Una familia no puede sostenerse en pie si no están juntos. Una iglesia no puede mantenerse en pie si no está juntos. Divididos caemos, unidos permaneceremos. El llamado en esta mañana es de que Dios te está llamando a que permanezcas en Él, de que apoyes a tu iglesia, de que apoyes a la misión y de que te unas al propósito de Dios en tu vida. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, sino que todos estamos en la fundación que es Cristo. Porque cuando la iglesia camina a unidad, entonces tú y yo podemos cambiar al mundo. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede hacer mucho más abundantemente en tu vida si tú y yo nos unimos a su propósito? Es lo que en este episodio de Efesios, episodio número 2, te queremos compartir contigo. De que en la unidad se puede cambiar al mundo. Si Cristo es el fundamento, entonces yo solamente me uno a ese fundamento, a esa fundación, y podemos hacer cosas extraordinarias para Dios. Es mi deseo y mi oración de que usted, no importa desde dónde nos está escuchando, si es parte de nuestra iglesia o está en otra iglesia, donde quiera que esté, busque la unidad con Dios primeramente, que es lo que Dios pide de usted. Efesios capítulo 2 y 3 dice que Dios quiere una iglesia unida. ¿Te quieres unir al pueblo de Dios? ¿Hay alguien que quiere unirse a la misión de Dios? ¿Por qué no me acompañas allí con tu familia, en tu hogar, en tu cuarto, en tu sala? Abraza a aquellos a los cuales tú quieres mucho y unámonos en oración. Querido Padre Celestial, reconocemos de que nosotros no hacemos las cosas bien. Por eso vamos con usted, porque no tenemos hacia dónde ir. Y reconocemos de que necesitamos ser más unánimes, necesitamos unirnos con un solo sentir, con un mismo espíritu. Y si usted es la fundación, si usted, Señor, es nuestra paz, si usted ahora nos dice que si estamos en Cristo, todo lo podemos hacer y usted puede hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. Que su Santo Espíritu pueda darnos ese deseo y esa pasión de que como iglesia, como hermanos, como familia, podamos estar unidos. Porque cuando estamos unidos, entonces podemos cambiar al mundo. Perdona nuestras faltas, perdona mis pecados, perdona los pecados de nuestros miembros de iglesia, perdona los pecados que, Señor, posiblemente no te hemos confesado, de que nosotros podamos entender de que si nos unimos a tu misión, entonces podemos empezar a experimentar los milagros, podemos empezar a experimentar tus poderosas obras que tú hiciste en el Antiguo Testamento. Las queremos, Señor, ver de una forma literal en nuestras vidas. Si hay alguna persona que necesita de tu paz, si hay alguna persona que necesita tener un propósito, siempre y cuando estemos en esa fundación que es Cristo, podemos, Señor, mover a un mundo, cambiar a un mundo que no sabe hacia dónde ir. Que en medio de este virus y en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que podamos estar unánimes. Que en el tiempo de la crisis podamos encontrar unidad.
y esa unidad se encuentra en la fundación que es Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. En tu poderoso nombre, todos decimos amén.